De temas políticos, hoy con un costado económico también, porque se presentó el presupuesto 2020 y es uno de los temas que tiene en su columna Gretel. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Sí, la verdad que se está tratando de negociar, si se quiere, o llegar a comunicar a todo el arco político, tanto todo lo que es el espectro también de la oposición y que en el oficialismo también haya un mensaje claro de hacia dónde quiere llegar la próxima gestión. Lo cierto es que se va a terminar de cerrar después de las elecciones porque está en juego también, digamos, una medida que va a estar rigiendo todo el futuro, digamos, inmediato de la próxima gestión, con lo cual en un escenario donde tenga una victoria la fórmula Fernández-Fernández, va a estar, si se quiere, condicionado o afectado por este presupuesto. Así que va a ser un estudio profundo que se está haciendo. Ya Alberto Fernández lo manifestó que tienen tiempo, pero lo están analizando punto por punto, ¿no? Lo que más preocupa quizás es la presentación que hizo el ministro de Economía en Presupuesto y Hacienda, en Diputados, donde se hace hincapié en la cuestión de la herencia, ¿no? Habla de una herencia de 4 años previos sin una generación de empleo privado, con niveles altos de inflación, con distorsión de precios relativos, un desequilibrio fiscal importante, y habla también de el gradualismo. Ahora, fíjense, tanto la lectura que se hace de la herencia como del gradualismo, diciendo que no fue una elección textual de él, no fue una elección sino una imposición de la realidad, y que necesariamente tuvo que ser financiado, y elegimos el mecanismo de la emisión de deuda, ¿no? Con lo que conlleva hoy para nuestro país, ¿no? Ya sea el tema de cómo se ha adquirido una deuda a nivel internacional, con el tema del FMI, la emisión de bonos y del IC por una cuestión de una medida astringente para licuar los grandes altos niveles de inflación que no fue alcanzado con éxito. Se observa un discurso donde siempre se ve, no hay mea culpa, no hay una observación de mea culpa, sino que hay constantemente endilgar responsabilidades a un tercero. Ese tercero se llama herencia, ese tercero se llama la imposición de una realidad que nos obligó a este gradualismo y tuvimos que financiar la deuda recibida con emisión, ¿no? Entonces, fíjense que no hay, digamos, un diagnóstico claro del aquí y ahora, y frente a esa ausencia de lectura de realidad, de lectura de claridad, se tiende, digamos, un puente hacia un nuevo presupuesto que ya se está pronosticando niveles de inflación, la verdad que altos, niveles altos, pero que tampoco van a condecir con la expectativa de cuánto va a estar cotizando el peso. Entonces, si estamos hablando de un peso con niveles que, bueno, se prevé para fines de 2020 en un nivel, pero después para un promedio bastante alto, y una inflación que no va acorde a lo pronosticado, estamos hablando nuevamente de una miopía a la hora de trazar diagnósticos, ¿no? Es donde realmente es uno de los ejes más preocupantes, ¿no? Crecimiento, bueno, se proyecta un crecimiento muy, muy pequeño, de 1% del PBI, ¿no? Está lidiándose con el tema de exportaciones de un 7%, inversión, hay una caída de 4,9% para 2020, y como les estaba diciendo, la inflación está proyectando en 34,2% interanual para diciembre del 2020, ¿no? Ahora, Gretel, estamos hablando con Gretel Ledo, nuestra columnista como cada semana, desde el punto de vista de la pequeña parte de cada uno de los componentes de este presupuesto o de proyecto presentado ayer, uno podría hablar horas. Por ejemplo, la inversión, la verdad que ahí también hay una especie de mito instalado, ¿no? Acerca de que la Argentina necesita inversiones para producir, que es cierto, son necesarias, pero lo concreto es que hay una cantidad de inversiones que ya fueron hechas en algún momento en la Argentina que están paradas. Digo, cantidad enorme de empresas pequeñas, medianas y hasta grandes que tienen máquinas sin utilizar, líneas fuera de servicio, las automotrices que se ponen muchas veces como ejemplo con personal suspendido en turnos rotativos. Quiero decir que hay inversiones que ya están hechas, que lo que hace falta es crear las condiciones para poner en marcha la producción. No es que precisamos inversiones. Y por otra parte, esto un poco como comentario, una pregunta concreta, vos lo decías al principio, la oportunidad de la presentación del presupuesto y acá involucrando además un probable, casi seguro cambio de gestión. Es cierto que legalmente el presupuesto debe presentarse el 15 de septiembre o en torno a esa fecha, ayer fue el primer día hábil luego del 15, pero políticamente es correcto, ¿entendés vos que
se discuta o se vote con una composición del Parlamento un presupuesto para un gobierno de otro signo? No, eso por eso está la situación delicada, que Alberto Fernández fue muy claro respecto al tiempo necesario para poder hacer un estudio, digamos, detallado, donde se va a reunir con todas las, tanto diputados como senadores, todos los que están hoy apoyando al espacio político. Es difícil porque, vuelvo a decir, se está hablando de un presupuesto que lo va a estar administrando otra gestión. Entonces es como que el nuevo presidente va a adquirir una propiedad llave en mano. Bajo esa circunstancia es difícil delimitar cuál va a ser la orientación económica, social, política que se le quiere imprimir al nuevo país que se está abordando, digamos, desde la propuesta de Fernández, ¿no? Con lo cual, esa limitación hace que para mí tiene que haber una intervención clara desde ese momento y tiene que estar consensuado. Bueno, la Junta dijo que es necesario consensuar entre todas las fuerzas partidarias para darle certidumbre, imprimir certidumbre a este presupuesto, porque, digamos, es importante focalizar lo siguiente. No hay una continuidad, es bastante complicado prever una continuidad de esta gestión, con lo cual se está tomando, digamos, la potestad por una cuestión legalmente. Desde el punto de vista legal le corresponde a este gobierno, por supuesto, porque son los que están gobernando. Ahora, políticamente, ¿cuál es el crédito y cuál es el sustento cuando se está afectando algo tan medular como el trazado de la línea, digamos, orientativa de un próximo gobierno? Entonces ahí es donde se pone en tela de juicio hasta dónde la oportunidad, hasta dónde el aquí y ahora, hasta dónde el momento, si es este, ¿no? O tendría que estar hablándose después del 27 de octubre. Claro. Ese es el punto, ¿no? Y bueno, más allá de los atisbos que quiere mencionar la Junta, lo que quiero resaltar es que es preocupante como, vuelvo a decir, no hay una especie de mea culpa, digamos, no hay, tampoco se hace un foco en políticas de generación de riqueza para aumentar el PBI, sino que simplemente se da al estilo numérico cuántas son las proyecciones que se prevén, cuándo va a ser el nivel de recursos tributarios, qué va a pasar con cuáles son los ministerios que van a estar compensados más o menos, digamos, el más apareado va a terminar haciendo obras en todo lo que es infraestructura, construcción, y bueno, hay un pequeño aumento para lo que es salud, educación, desarrollo social, pero vuelvo a decir, están hablando simplemente de que nosotros tuvimos que manejar o monitorear, digamos, una herencia, y con ese mismo discurso es con el que se encaró la gestión, ¿no? La gestión actual y la campaña, y también, digamos, el resultado, digamos, el diagnóstico del resultado de las elecciones. Entonces, no hay, digamos, una precisión respecto a cuál es nuestra responsabilidad como gobernantes, ¿no? Sino que tuvimos que administrar una crisis y elegimos, ni siquiera la palabra elegimos, sino que las circunstancias no forzaron, como fue una cuestión compulsiva, claro, optar por este sendero. Y el sendero que ellos eligieron fue el endeudamiento, no fue el crecimiento, la producción, el desarrollo sostenido, la generación de PBI, digamos, de riqueza, sino que el sendero fue, vamos a pagar la fiesta de otros de tal o cual manera, y la terminamos pagando entre todos. Ahora, Gretel, también digo, como para ponerle por lo menos por ahora, pues no se conoce mucho más del presupuesto y además la discusión va a ser larga, ponerle una especie de pausa al tema. Hay que decir que legalmente inclusive puede comenzarse el año sin presupuesto, digo, está previsto en el mecanismo de la ley que esto se viene verificando, que si no hay una aprobación, porque no hay un acuerdo, se gobierna con una extensión del presupuesto anterior. Esto ya pasó en la Argentina hace 10 años, sin ir demasiado atrás en el tiempo, cuando allá por 2009 el gobierno de Cristina perdió la elección legislativa a medio término, se conformó un grupo A y no hubo un presupuesto porque la oposición tenía mayoría y no le aprobó el presupuesto al gobierno, se gobernó sin ningún tipo de inconvenientes. Sí, pero aparte estamos hablando de, digamos, ahora una definición que va a ocurrir, es inminente. Ahora el 27 de octubre esto va a terminar de cerrarse, digamos, el círculo de una etapa que a ver, esté quien esté victorioso, es una etapa que finaliza, porque sí, en el hipotético caso que Mauricio Macri logre la reelección, no va a ser el mismo gobierno ni la misma gestión, va a tener que hacer un cambio rotundo porque es insostenible. O sea, estamos hablando de más de la mitad de la población que le dijo que no a este modelo. O sea, es inconsistente que siga manteniendo el mismo sendero, el mismo rumbo. Y si él pretende hacerlo, va a ser imposible. Una de las cosas que sí me preocupa, que quiero analizar también, es el tema de la calle. Claro. El tema de los movimientos sociales. Porque, a ver,
acá, por un lado, hasta el 27 de octubre tiene fecha de deadline todo lo que es la unidad ficticia electoral de Cambiemos, porque la UCR ya está planificando la huida de la mejor manera elegante, porque realmente fue siempre la máquina de impedir y nunca pudieron desarrollar un proyecto político ni ser parte de un gobierno, simplemente a nivel hechos, pero digamos fáctico, formal, pero no pudieron imprimirle, digamos, todo el aporte que ellos, digamos, se merecían y que querían, digamos, llevar a cabo. Eso por el lado de Cambiemos, pero por el lado de el Frente de Todos, lo que me preocupa es el tema de los movimientos sociales. Hay grandes organizaciones que hoy por hoy no están coincidiendo con la visión que tiene Alberto Fernández respecto a la importancia de tener presencia en la calle, en manifestaciones y demás, ¿no? Creo que fue muy acertado la expresión de Alberto Fernández al hablar sobre que era necesario no acudir a niveles de violencia y que era necesario, digamos, apaciguar los términos y no necesariamente alentar a estar constantemente en la vía pública. Ahora, desde el lado de la izquierda, los movimientos sociales van a decir es nuestro lugar donde reivindicamos cada uno de nuestros derechos, ¿no? Es compleja esta situación donde no encuentra, digamos, el propio Alberto Fernández a esos movimientos como insertos dentro del programa de Frente de Todos. Si bien hay una propuesta y dice nosotros que queremos ser representativos de un arco bastante extenso, ellos hoy por hoy no tienen formalmente un acuerdo de tal manera de encontrarse totalmente representados. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ahora, Gretel, pasa lo siguiente también, digo, el propio Alberto Fernández dijo en campaña antes de las PASO, y lo recuerdo casi textual, hablando ante un auditorio de jóvenes, miren, si yo no cumplo con lo que prometo, salgan a la calle y háganmelo recordar, háganmelo saber. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos en la Argentina se someten a diversos escenarios de evaluación. Uno es el electoral, cada 2 años vamos, votamos y listo, elegimos. Y después el otro es la calle, digo, por eso es importante lo que vos planteás, es un capítulo central. A la calle en Argentina salimos a festejar cuando ganamos un mundial, salimos a protestar cuando perdemos el mundial, salimos a aplaudir a un presidente o salimos a putearlo, vamos a decirlo en términos poco académicos. Entonces, si un gobierno hace las cosas bien, la protesta social disminuye, y esto está comprobado. En la Argentina en los últimos casi 4 años, digamos, de la gestión de Macri, hubo en promedio una gran movilización, o sea, no me refiero ni siquiera a movilizaciones chiquitas, sectoriales, de 200 personas, sino una gran movilización en promedio por mes. Este es el punto, porque es un gobierno que hizo las cosas mal para las mayorías. Entonces, cuando haces las cosas mal, una, no te votan, y dos, en la Argentina la gente no espera votar. La gente se organiza y sale, nos guste o no nos guste. A ver, eso está muy bien ahora, pero las manifestaciones y declaraciones como Néstor Pitrola, textual, Alberto Fernández quiere maniatar al movimiento obrero, ¿no? Para frenarnos, digamos, con la proposición del pacto social. Y dicen que es una persecución, una especie de persecución política. Entonces, cuando ya directamente hay un sector que ni siquiera tiene la voluntad de dialogar o ser parte de un pacto social, que lo menciona Alberto Fernández y que yo soy una de las personas que lo celebro, porque sí, realmente nos necesitamos un pacto social, económico, político, de desarrollo productivo, donde todas las cosas estén siendo parte, digamos, de este gran armado de cero, porque acá hay que pensar con una Argentina nueva, un nuevo país. Acá nos tenemos que, plasmar, digamos, una visión de un horizonte a mediano y largo plazo, donde ya exista la noción de previsibilidad y condiciones de seguridad jurídica para, en todo tipo, no solamente para el desarrollo interno, sino el desarrollo de Argentina hacia el mundo. O sea, muchas cuestiones que hoy no están dando. Entonces hay sectores que literalmente te están hablando del maniatamiento, están hablando de una persecución, y no entienden la noción de diálogo y la importancia de un acuerdo. Entonces ahí es donde uno se plantea cuál es la garantía, cómo va a poder pivotear, digamos, este escenario Alberto Fernández, cuando hay, digamos, también reconozco que es una pequeña porción por el gran sector de la izquierda, por supuesto, comulga con sus ideas, pero cómo va a manejar y cómo va a gestionar esa situación, ¿no? Cuando la calle es un escenario totalmente belicoso y bueno, por eso justamente en campaña él está hablando de no a la violencia, que está perfecto. Lo que pasa es que hay sectores que lo llegan a entender por otro lugar, quizás más contestatarios, ¿no? Sí, es cierto, hay una responsabilidad compleja en Alberto Fernández, hay que decirlo de esta manera, porque evidentemente es un candidato como tantos otros, digamos, hay 6 candidatos presidenciales, pero con la diferencia de votos que se sacó, se convirtió prácticamente en un presidente electo sin serlo, con lo cual la situación inédita de una transición de 4 meses en la Argentina tiene estos ribetes, ¿no? Estos ribetes donde además la autonomía del movimiento social implica que no tienen por qué esperar, digo, yo trato de analizar, digo, yo también estoy de acuerdo con un pacto social,
pero me pongo en la cabeza y en la lógica de los movimientos sociales. No tienen por qué esperar al 11 de diciembre para reclamar. Digamos, porque el hambre es hoy, la necesidad en el barrio es hoy, el plan que no alcanza es hoy y así de seguido. Entonces, bueno, esas son las contradicciones que, bueno, tendrá que manejar Alberto Fernández o su equipo, porque se metieron en eso, digamos, son parte de la política, está claro. Entonces, es interesante en el momento, desde el punto de vista analítico, es dramático, Gretel, vos lo sabés, cuando uno lo tiene que transitar, porque es parte de la realidad de uno de todos los días. Digo, la Argentina es un país complejo para vivir, maravilloso para analizar. Sí, creo que acá el secreto es que ellos sean partícipes, protagonistas necesarios. Cada uno de los movimientos sociales tiene que tener una mesa de representatividad y de acción política. Dentro del gobierno tiene que ser partícipe y trazar rumbos de acción puntual. O sea, más allá de convocarlos a un diálogo, yo los convocaría a ser parte del gobierno. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Porque creo que la unidad también está en eso, en empoderar, y se lo merecen realmente. Son sectores que hoy están representando, están siendo la voz de los desposeídos, ¿no? En términos estructurales hablamos literalmente de los desposeídos, sí, ¿no? y al mismo tiempo al mismo tiempo fueron el dique de contención para que la cosa no estalle por los aires. Esto también hay que decirlo de esta manera, Por supuesto, claro. Entonces, bueno, estamos hablando de CETEP, la corriente clasista y combativa, todo lo que es el polo obrero, o sea, son sectores que hoy están manejando prácticamente 200.000 planes de empleo, o sea, del gran cúmulo que hay, prácticamente la mitad, ¿no? Porque recordemos que tenemos actualmente como 450.000, 200.000 lo está gestionando, el 50% lo está gestionando CETEP, después el Ronda, lo que es Barrio de Pie y Onda, 20%, otro 20% de otros sectores más, que es el sector de Alderete, ¿no? Y bueno, el polo obrero un 10%. Pero digo, la representatividad que están teniendo ellos, digamos, es importante que se sientan parte, digamos, pero no simplemente para el diálogo, sino para un trazado y que sean parte de la solución, a eso me refiero, parte de la solución, desde la cosmovisión. O sea, acá hay una diferencia entre la cuestión de ser contestatario, que está bien, uno tiene que ser contestatario, en vistas a una modificación y un cambio de rumbo, un cambio, digamos, de dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando a esa persona se la convoca para que imprima su visión y modifique la estructura desde adentro? ¿Me explico? No que sea un outsider, sino que sea digamos, un protagonista y pueda llegar a modificar la realidad, ¿no? Es una buena idea, la verdad que... Pero, quiero decir esto último nada más. Si se presentan como una especie de máquina de impedir y no hay manera, máquina de impedir respecto a ellos mismos, de autonegarse a ser parte, de ocupar un lugar de poder diferencial, y donde ya las calles no sean el ámbito de batalla y de conquista, sino desde adentro, o sea, desde el poder, desde un lugar puntual y específico, digamos, de acción, que tengan libertad para moverse, ¿no? Libre pensado totalmente, y ellos se niegan a hacerlo, bueno, entonces ahí sí, a la ciudadanía nos da para pensar otra situación, ¿me explico? Exacto. Ahí sí, están atentando, diría, contra los propios intereses que defienden. Entonces, ese es el planteo que quizá Alberto Fernández, más allá de convocar a la mesa de acuerdo social, tiene que convocarlos a que ellos tengan su lugar, no sé, dentro de un ministerio, dentro de una cartera, dentro de una línea de acción puntual donde ellos puedan, digamos, democráticamente, por supuesto, las manifestaciones en la calle son más que democráticas, pero cuando se le presenta la oportunidad dorada de ser parte, digamos, de imprimir un nuevo gobierno y ellos ser parte de ese gobierno, me parece que no es de desdeñar. No sé si lo está haciendo Alberto Fernández con esta claridad y tampoco sé cuál sería la respuesta final de estos movimientos sociales, pero creo que ahí sería, digamos, el parámetro claro para nosotros, la ciudadanía, a ver dónde se están posicionando. ¿Qué tipo de intereses defienden? Si lo de los sectores que representan o intereses propios como líderes de un movimiento autorreferencial que no quieren realmente ser parte de una solución. Buen punto, nos dejás la verdad que nos dejás la ventana abierta para volver sobre este tema, porque no es solamente la descripción o el análisis de lo que está pasando, sino estás ensayando una propuesta ahí concreta a tomar para un gobierno que va a necesitar realmente de esfuerzos de todos los sectores, porque es muy grave la situación que está dejando esta administración. Gretel, nos quedamos sin tiempo, ya nos pasamos las 10 de la mañana, como siempre un placer charlar con vos y compartir este rato de tus conocimientos. Bueno, gracias a ustedes, que tengan linda semana. Lo mismo para vos, pasaba Gretel Ledo en el...